Ahí está. Vamos a compartir pantalla. Ya. Licenciada, antes que le ¿Quién habla? interrumpa, ¿Quién habla? Pebe, Pebe, dime. su mamá de la compañera Fátima me acaba de llamar para decirme que por favor le comunique a los profesores, como tiene mi número, me dice que Ya, está un poco mal desde ayer y está un poquito mal y por favor que le comunique al delegado y a los profesores, pues. ya. La cita Tipimana Mendoza. Sí, licenciada. Ya, ok. Hoy día está mal de salud. Ya, ok. Bien. Aquí, a ver qué están observando ustedes. Miren, observen esas imágenes, ¿no? A ver. ¿Ven? Ahí ven unos rostros, uno está contento, con los ojos medio desorbitados, el otro está molesto, ¿no? Expresiones. Expresiones faciales, ¿no? ¿Cuánto decimos sin hablar? ¿Se dan cuenta, chicos? Ahí está. Vamos a hablar de este tema interesantísimo, que ya estamos entrando propiamente dicho al tema de lo que es la salud mental, ¿no? O sea, ya a los trastornos. Problemas y trastornos mentales más frecuentes que ustedes van a ver, ¿no? En la práctica, trastornos de la personalidad, definiciones, clasificaciones, etc. Ahí ven, ¿qué están viendo ahí ustedes? ¿Ven? ¿No? Ahí ven unos huevos con unos dibujitos, o sea, con ojitos de alegría, otros con molesto, el otro está feliz y el otro está pensativo, ¿no? Medio deprimido, parece. Bien, aquí vamos a hablar de algo muy interesante, que es lo que tenemos todas las personas, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer unas definiciones porque se va a utilizar mucho estas terminologías, ¿no? La personalidad, ¿ya? Vamos a hablar de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es aquella que tienes tú, que tienen todos tus amigos, todos tus colegas, tus hermanos, tus primos, sobrinos, todo el mundo, ¿no? Cada persona tiene su forma de ser, ¿no? Entonces, viene a ser un conjunto dinámico de características de una persona, ¿ya? Esa es de cada uno de nosotros, pero que nunca es el conjunto de características físicas o genéticas que determinan un individuo. O sea, aquí estamos hablando de tu forma de ser. A ver, por ejemplo, decimos, ¡ay, qué lindo esa persona! ¡Qué bonita forma de ser que tiene!, ¿no? ¡Oh, me gusta! ¡Qué pausado es! Así le busquen problemas, está tranquilo, los escucha. Realmente muchas veces las personas nos dejan una impresión muy interesante, ¿no? Con respecto a lo que son, ¿no? Su forma de ser, su personalidad, que es algo que los caracteriza a ellos, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto también en su organización interior, su yo interno, que la hace actuar de manera diferente ante una o varias circunstancias. Eso quiere decir, ¿no? La misma persona en cualquier momento, en cualquier circunstancia, conserva siempre su forma de ser. Esté alegre, ¿no? A ver, deprimido. Bueno, cada quien esas emociones las vive de acuerdo a esto, pero eres tú, ¿no? Tu personalidad la que está allí siempre presente. Porque esas son emociones que cada quien las manifiesta, las vive, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que esta personalidad es también un patrón de pensamiento, sentimiento, lo que tú sientes, ¿no? Lo que tú piensas, ¿no? Y conductas que presenta una persona y que ésta persiste a lo largo de toda tu vida, a través de diferentes situaciones que se puedan presentar, que se te puedan presentar, ¿no? Aquí también nos dice que es un patrón de funcionamiento, ¿no? Que se refleja en una generalidad y coherencia de respuestas en distintos, ¿no? Tiempos y contextos por parte del sujeto. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver también que cuando todos estos aspectos del individuo se tornan rígidos y pierden la capacidad de actualizarse en relación con las nuevas demandas que la vida exige a lo largo del tiempo, aquí se vienen a producir ya
patrones desadaptativos que pueden cristalizar en sufrimiento propio o ajeno. ¿Se dan cuenta? Miren, cómo es el ser humano, ahora en este momento que estamos viviendo todos, ya hemos ido aceptando esta situación, por ejemplo, del confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Porque sabemos que es por nuestro bienestar hasta que nos vacunen. Entonces, tú te vas adaptando a las situaciones, pero hay personas que no llegan a adaptarse totalmente a estas situaciones que vivimos, y entonces esto de aquí, como no se adapta, vienen a presentar ciertos patrones desadaptativos, ¿no? Entonces, que lógicamente ellos van a presentar problemas. Ahí está. La personalidad está formada por una serie de características que utilizamos para describirnos, ¿no? Se encuentran integradas mediante lo que llamamos el yo o sí mismo, formado en una unidad coherente, ¿no? Eres tú. Entre estas características se encuentra lo que en psicología se denomina, por ejemplo, rasgos, ¿ya? Rasgos. Lo que vimos hace un rato en esas imágenes son rasgos, ¿no? Por ejemplo, como rasgos de agresividad, hay rasgos de sumisión cuando la persona es muy sumisa, ¿no? Hay rasgos agresivos que incluso en las facies, en la cara de la persona, se ven marcados. Tú ves a las personas, las miras, y es tanta su forma de ser agresiva que hasta en el rostro se le ve, ¿no? Se va marcando eso, ¿no? También hay rasgos de sociabilidad, personas muy alegres, contentas, que se adaptan fácilmente a las situaciones, en fin, que no tienen problemas para adaptarse, ¿no? Y también esos rasgos de sensibilidad que los caracterizan. Y también, por ejemplo, vamos a ver conjunto de rasgos, por ejemplo, como la extroversión. Extroversión quiere decir una persona extrovertida, ¿no? Que exterioriza, conversa sus emociones, sus sentimientos, etcétera, ¿no? O la introversión que vive hacia adentro, o sea, él mismo o ella misma, no lo saca fuera. Intro es dentro, ¿ya? Otros aspectos que las personas también utilizan para describirse, como son sus deseos, sus motivaciones, ¿no? Por ejemplo, una motivación muy bonita es, por ejemplo, que tú trabajas, ¿no? Tú tienes un horario de trabajo, sales temprano a trabajar, tienes hasta tal hora que tienes que regresar a seguir tus clases, o sea, tienes una motivación porque tienes trabajo, ganas tu sueldo, sigues estudiando, sigues creciendo y desarrollándote como persona. Entonces, todo eso te hace sentir bien y tienes motivaciones propias, tuyas, emociones, sentimientos que todos los tenemos y mecanismos para afrontar la vida. No todas las personas tenemos esos mecanismos para afrontar la vida. Entonces, también estos se van adaptando de acuerdo a nuestras situaciones de vida, ¿no? Por ejemplo, padres que gritan, hijos gritones, van a ver en el futuro. ¿Sí? Por eso tengan mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado aquellos que ya son padres y madres de familia. Si ustedes son padres mentirosos, hijos mentirosos, porque es lógico, es el ambiente, el lugar donde ellos están desarrollando, están creciendo. Padres groseros, hijos groseros. ¿Se dan cuenta, jovencitos? Entonces, como padre y madre que eres, entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, ¿ya? Con nuestros hijos, porque nosotros les estamos inculcando toda esa situación, porque es el ambiente donde vivimos con ellos y es la forma de nuestras manifestaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Con nuestros niños, ¿ah? Entonces, aquí también vamos a ver que la personalidad es la forma en que pensamos, sentimos, nos comportamos e interpretamos la realidad. ¿Ven? Es la forma en que tú piensas, cómo sientes, cómo te comportas e interpretas esta realidad que nos rodea. ¿Te das cuenta? Es un conjunto de características que tiene una persona o alguna manera de comportarse de cada individuo, ¿no? Así es. Vamos a ver qué es una personalidad sana, ¿no? O sea, una personalidad normal. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que la personalidad psicológicamente sana y equilibrada tiende a las siguientes características. Por ejemplo, es flexible, ¿no? Se trata de personas que saben reaccionar ante las situaciones y ante los demás de diversas formas, ¿ya? Entonces, es decir, poseen un repertorio amplio, ¿no? Poseen un repertorio amplio,
de conductas, utilizan una u otra para adaptarse a las exigencias de la vida, en vez de comportarse de un modo rígido e inflexible, ¿no? Bien, lleva una vida más variada, realizando diversas actividades, en vez de centrar su vida alrededor de un mismo tema, ¿ven? Entonces, esa es una personalidad sana, personas que se adaptan a todo el ambiente donde están desarrollándose, ¿no? Esta personalidad sana, esta persona sana también es capaz de tolerar situaciones de presión y enfrentarse a ellas. Aquí no quiere decir, por ejemplo, en el trabajo te presionan, ¿no es cierto? Que tú tienes que rendir de esto, lo otro, así es, pues que es el trabajo, ¿no? Tú tienes que rendir, pero tú te adaptas a esa situación. Ay, arregio, yo tengo que rendir, me están presionando, pero tú trabajas. Y una personalidad sana se adapta, ¿no? No se viene abajo ante las dificultades, porque justamente las dificultades son para pasarlas, son pruebas, ¿no? ¿Ya? Entonces también, de este modo pensamos, es capaz de tolerar también las situaciones de presión y todo esto, ¿no? Bien. Ahora, nuestro concepto de nosotros mismos, las personas pueden interpretar la realidad de forma distinta, ¿no? A ver, ajá, está mirando el vaso con agua. Ahí la personalidad determina ese modo de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, ¿ya? Y el mundo que nos rodea. La manera de vernos a nosotros mismos influye en nuestra personalidad. ¿Ven? A ver, la manera de vernos a nosotros mismos influye en nuestra personalidad. Yo quiero que tú misma en este momentito te analices unos segundos y digas, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? Entonces todo esto influye en ti mismo y en tu personalidad, ¿ya? Muchas veces también recurrimos a lo demás para definirnos, ¿no? Por ejemplo, basándonos en la opinión que otros tienen de nosotros, ¿no? A veces ustedes han escuchado, uy, no, sí, esa persona, qué admirable es, cuánta sabiduría tiene. O sea, es admirable, ¿no? Como su forma de ser, lo están molestando, pero ni se inmuta, ¿no? O sea, es una persona que escucha, mira, no se pone rabioso, no reacciona de forma grosera ni nada, ¿no? Es admirable. Y en ocasiones, por ejemplo, nos describimos tomando a los demás como puntos de referencia muchas veces, ¿no? La percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás suele estar relacionada también, ¿no? Viendo cómo nos estamos, o sea, nosotros mismos interrelacionándonos también con los demás. Nuestro concepto de nosotros mismos, ¿no? Entonces, todo esto, ya, es normal que haya cierta distorsión entre autoconcepto y realidad, ¿ya? Muchas veces algunas personas se ven con más o menos capaces de lo que son, ¿ya? Entonces, cuando este desajuste es muy grande, se produce una psicopatología. Bien claro, mire, expliquémoslo bien. Es normal que haya cierta distorsión entre autoconcepto y realidad. Algunas personas se ven como más o menos capaces de lo que son. Pero cuando este desajuste es muy grande, o sea que no te adaptas, aquí no te reconoces bien como eres tú, se produce una psicopatología. O sea, ya aquí vienen los problemas patológicos, ¿no? Las enfermedades de tipo psicológico, digamos. Y cuando se produce este tipo de incongruencia llamada disonancia, resulta intolerable y tratamos de eliminarla inmediatamente. Esto se consigue de dos formas, cambiando el concepto para ajustarlo a tu realidad o distorsionando la realidad para adaptar al autoconcepto. Escuche, hay personas que cuando presentan este problema, y algunas personas que los quieren y lo están con ellos, le dicen, no, tú necesitas ayuda psicológica. Para eso están los profesionales, ¿no? Los psicoterapeutas son las personas que nos ayudan en estas situaciones. ¿Mm? Ellos te ayudan a través de sesiones de conversaciones, a reconocer tus errores, a explicar por qué te sientes así, tratar de que tú mismo encuentres la respuesta de estas situaciones que tú estás viviendo, ¿ya? En este segundo caso podría producir un trastorno psicológico cuando está distorsionada la realidad para adaptarla a tu autoconcepto, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Pero para evitar que se den estas disonancias o estos trastornos, tratamos de comportarnos siempre de acuerdo con nuestro autoconcepto, como eres tú realmente, ¿ves? Entonces, así pensamos, ¿verdad? Que así pensamos algo de nosotros mismos, no comportándonos de acuerdo a lo que nos ven, por ejemplo, si es positivo como si es negativo. O sea,
como eres tú realmente. O sea, esto puede ser difícil el cambio, pero no imposible. Por eso cuando tengamos algún problema, lo mejor es a buscar ayuda. Entonces, vamos a ver aquí trastornos. ¿Qué viene a ser los trastornos? Un patrón comportamental, o sea, de comportamientos que viene a ser o psicológico de significación clínica, o sea, de mucha importancia, en la cual hay que buscar ayuda profesional. Es una manifestación individual de una disfunción del comportamiento que puede ser psicológica o biológica, ¿ya? Las emociones, otra terminología, son reacciones psicofisiológicas, ¿no? Que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Aquí vamos también, por ejemplo, psicológicamente las emociones alteran la atención, hacen sufrir el rango de ciertas conductas, guías de respuestas del individuo, ¿ya? Y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Miren el aspecto psicológico. Ahora, fisiológico, o sea, fisiológico viene a ser tus funciones, ¿no? A nivel de tu cuerpo, de tus órganos internos, ¿no? Entonces, ya, un ratito. Ya. Y fisiológicamente, las emociones se organizan rápidamente, la respuesta de distintos sistemas biológicos a fin de establecer, ¿no? A fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo, ¿ya? Entonces, fisiológicamente, esto se organiza para rápidamente la respuesta de tus distintos sistemas biológicos a fin de establecer un medio interno óptimo, ¿no? Que te sientas bien, tu yo interno con tu yo externo, es decir, tú, ¿ya? Aquí, por ejemplo, conductualmente, aquí vamos a ver que las emociones también sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, ¿ya? Entonces, aquí, y estas nos impulsan también hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas, y también nos alejan de otros, ¿ya? Y también las emociones también actúan como depósito de influencias innatas y aprendidas, ¿ven? Estas también, por ejemplo, poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas, o sea, la conducta, ¿no? Ahora, ¿qué es un síndrome? Viene a ser, por ejemplo, un conjunto de signos y síntomas con personalidad clínica acusada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que, y a menudo pueden permitir definir clínicamente una enfermedad. ¿Me entendieron? Un síndrome viene a ser un conjunto de signos y síntomas con personalidad clínica acusada a menudo y que pueden permitir definir clínicamente una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades de tipo mental tienen también su comportamiento, sus signos y síntomas que nos van a dar en qué caso se está presentando o qué tipo de enfermedad está presentando el paciente. Así como cuando hablamos del síndrome metabólico, fisiológicamente hablando, decimos, a ver, el paciente está presentando hipercolesterolemia, que ustedes saben lo que es, ¿no? Trigliceridemia, hipertriglicidemia, o sea, aumento de colesterol, de triglicéridos. Entonces, todo esto está formando un síndrome, está presentando un síndrome de signos y síntomas que a la larga nos van a dar una enfermedad, ¿ya? ¿Y quiénes acompañan a esa enfermedad? La diabetes mellitus, los problemas coronarios, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? O sea, clínicamente hablando, estamos hablando de una enfermedad en el caso fisiológico y en el otro en el caso emocional o mental. Frustración. ¿Quién ha vivido frustración en algún momento de su vida? Porque a veces cuando las cosas no nos salen bien, ¿no? Como nosotros habíamos proyectado, esta viene a ser una respuesta emocional común a la oposición relacionada a lo que tú te habías proyectado, ¿no? A veces mucha mente relacionada hasta con la ira y la decepción. Es algo que sucede, ¿no?
surge también de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual de cada uno de nosotros. Cuanto mayor es la obstrucción y la voluntad, mayor también será probablemente la frustración. La causa de la frustración puede ser interna o externa. Ya, eso es muy importante también conocerlo, ¿no? Bien, por ejemplo, una causa interna, estas pueden surgir de problemas en el cumplimiento de las metas personales y deseos, ¿no? Ya, por ejemplo, necesidades, de algo que tú de repente, tú habías programado algo, te proyectaste en hacer algo, invertiste tiempo, dinero, etcétera, etcétera, y no salió como tú quisiste. Entonces, lógicamente, esto es un problema y es una causa interna de frustración. Tratar con las deficiencias observadas como la falta de confianza o temor a situaciones sociales también puede surgir, ¿ya? Y también, por ejemplo, vamos a ver el conflicto, ¿no? El conflicto también es otro término que vamos a conocer, que puede ser una fuente interna. A ver, por ejemplo, de frustración cuando uno tiene objetivos contrapuestos, ¿no? O también puede crear una disonancia cognitiva cuando uno tiene objetivos que interfieran unos con otros, ¿no? Causas externas, por ejemplo, también tenemos que implican condiciones fuera de ti, ¿no? Del individuo que lo está viviendo, ¿no? Entonces, el delirio también, el delirio es otro término muy interesante, ya, porque hay muchas enfermedades de tipo mental que se manifiestan con delirios. ¿Esto qué viene a ser el delirio? El delirio es un término muy interesante que nos dice que es desorden, extravío, perturbación de la razón o de la fantasía, originado por una enfermedad o una pasión violenta. Por ejemplo, cuando hablamos de la esquizofrenia, que después vamos a conversar en otra clase, allí se presentan delirios y de diferentes tipos, porque hay delirios de diferentes tipos, ¿ya? Hedonismo es otro término nuevo, ¿no? Que, bueno, no lo escuchamos con mucha frecuencia porque son de especialidad, ¿no? Viene a ser una escuela filosófica que tiene como meta en la existencia la búsqueda del placer y la supresión del dolor, ¿ya? Entonces, vamos a irnos familiarizándonos con estas terminologías, ¿ya? Aquí ya entramos a lo que son los trastornos de la personalidad propiamente dichos, ¿ya? Ustedes, mire, cuando lean bien detenidamente estos trastornos, de repente en algún momento van a reconocer estos signos y síntomas en algunas personas, pues sobre todo con sus comportamientos, su forma de comportarse, cómo actúan en determinado momento. Ustedes ya pueden irse formando una idea, ¿no? Es bueno, léanlo bien detenidamente y conozcan este tema que es bien interesante, ¿ya? Estos trastornos de personalidad vienen a ser un patrón permanente e inflexible de experiencia interna, ¿no? Y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Estos comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, en su trabajo y otros escenarios. De repente ustedes en algún momento han visto alguna persona que es muy fastidiosa, molesta a la gente, o sea, no se lleva bien con los demás, no tiene esa capacidad de adaptarse a situaciones de cambios. Entonces ustedes ya van viendo eso, ¿no? De repente ya lo han visto, ¿no? Aquí también estos trastornos de personalidad van a generar que la persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, ¿no? Que interfieren, por ejemplo, con su vida. Y ese patrón prolongado de comportamientos, de emociones y de pensamientos, ¿no? Entonces, todo esto interfiere en la vida normal de las personas. Y también estos trastornos tienen su inicio en la adolescencia, recuerden, ¿ah? Tienen un inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios para el sujeto. Lógico, se sienten mal, ¿no? Porque las personas no los aceptan, porque tienen sus comportamientos extraños, etc. Estas perturbaciones, porque vienen a ser perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones emocionales, ¿no? Sus vivencias propias de él o de ella, afectivas,
motivacionales y de relación social de las personas o de los individuos, ¿no? Ahora vamos a ver el origen de los trastornos de la personalidad. Ya aquí, por ejemplo, cuando nos referimos a la personalidad, nos estamos refiriendo a un proceso emocional del individuo, no es su parte cognitiva, ¿no? O sea, del procesamiento humano, de su forma de ser, de su transformación en conocimiento, de la forma como dirige sus conocimientos, la atención, sus conductas, etcétera, etcétera, ¿no? Su percepción de ver el mundo, su memoria, su atención y la inteligencia que ellos puedan tener, ¿no? Entonces, todos estos desajustes o trastornos son un producto de diferentes causas biológicas o medioambientales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta misma causa puede originar síndromes diferentes. Un síndrome determinado puede ser la manifestación de causas diversas, por ejemplo, condicionada por la constitución biológica y el medio familiar de donde vive esa persona. De repente el ambiente escolar, el social en el que el individuo se encuentre. Nosotros hoy día en este mundo loco, rápido que estamos viviendo, en los colegios, por ejemplo, bueno, en este momento no se está llevando a cabo, pero se estaba viendo muchos casos de bullying, ¿no? En los niños, por A o B razones. Entonces, todo eso en el ambiente escolar hacía que el niño rechace la escuela. Cuando un padre nota esos cambios en su hijo, ¿qué está pasando acá, no? Tú conoces que tu hijo iba contento, feliz a la escuela y de pronto ya no quiere, no quiero ir, y bajó sus notas y todas las situaciones, ¿no? Viene golpeado a la casa, en fin. Entonces, ahí ya la madre se está dando cuenta de que algo está pasando en la escuela, pues es muy importante que nosotros los padres no nos descuidemos de nuestros niños o niñas con respecto a todo su funcionamiento, todo lo que hacen nuestros hijos, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver que los obstáculos que impiden que una personalidad se desarrolle eficazmente se conocen con el nombre de frustración, ¿ya? Y esta corresponde a las circunstancias que determinan una necesidad o motivo, ¿ya? Que fracasen en ser satisfechos. O sea, tú no satisfaces una necesidad, algo te faltó, algo, eso, y te sientes frustrado, ¿no? Entonces, eso es lo que determina esa situación, ¿ya? El estado emocional, vamos a ver también que el estado emocional, por ejemplo, que acompaña a este hecho, se denomina presión psicológica, tensión o ansiedad. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Tensión o ansiedad. Ya son manifestaciones emocionales, ¿no? Psicoemocionales, ¿ven? Y los trastornos de personalidad, por ejemplo, hay que limitarlos, por tanto, a problemas emocionales, afectivos y sociales, ¿ya? Entonces, aunque no todos los trastornos de personalidad llevan a conductas de inadaptación, o sea, que no se adaptan a las personas, inadaptación social, se dan casos también en que estos trastornos causan un desajuste social. Pero si en algún momento uno se siente así, porque como humano a veces podemos sentirnos de alguna manifestación, pero cuando esto se está repitiendo y repitiendo y repitiendo como un patrón de comportamiento, ya estamos entrando en lo que llamamos los trastornos, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, estos trastornos varían ampliamente dependiendo del tipo de trastorno de personalidad que puede estar viviendo esta persona, ¿no? Entonces, ahí está, síntomas. Por ejemplo, ¿qué síntomas se van a manifestar, no? En general, los trastornos de personalidad involucran sentimientos, ¿ya? Lo que tú vives, lo que tú sientes, pensamientos, lo que tú piensas, comportamientos, cómo te relacionas, que no se adaptan a un amplio rango, ¿no? Entonces, aquí ya hay problemas. Estos patrones generalmente comienzan en la adolescencia, recuerden, ¿ah? Adolescente, adolescere, ¿no? Y eso ya sabemos el término de adolescente. O sea, es el joven que está cambiando, ¿no? La jovencita que está viviendo cambios hormonales, físicos, emocionales, psicológicos. Entonces, todas esas vivencias, ¿no? Esos patrones que están empezando en la adolescencia y pueden llevar a problemas en situaciones laborales y sociales si es que no son atendidos a tiempo, ¿ya? Estas afecciones varían de leve a graves. Escúchenme, esto es muy importante.
Si nosotros tenemos un hijo adolescente que está presentando ciertos comportamientos que no están bien, entonces nosotros busquemos ayuda profesional para nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, con el profesional, el niño conversa, explica por qué se siente así, qué es lo que está pasando, por qué está presentando esos cambios. Entonces, el profesional, su trabajo es detectar qué es lo que está viviendo ese niño, ¿ya? O ese joven, ¿ya? Entonces, lo bueno aquí es detectar esas afecciones que está viviendo, ¿no? También estos trastornos presentan signos, síntomas, y también hay exámenes que nos ayudan a diagnosticarlo, ¿no? Esto se diagnostica sobre la base de una evaluación psicológica. Los psicólogos o psicoterapeutas son profesionales que se ayudan a través de test, ¿ya? Hay diferentes tipos de test en la cual ellos tienen muchas ayudas para poder diagnosticar estos problemas. Por favor, esos micrófonos jovencitos, ¿ya? Bien. Estos, al igual que los antecedentes y severidad de los síntomas, lo estudia el profesional, ¿no? El psicoterapeuta. Bien, también vamos a ver un tratamiento, porque para todo hay también tratamiento, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, al principio no buscan tratamiento por su cuenta muchas veces, ¿no? Entonces, las personas con estos trastornos no buscan tratamiento por su cuenta. Ellas tienden muchas veces a buscar ayuda una vez que su comportamiento ha causado problemas graves. Entonces, no debemos esperar a que esta persona ya se entre en cosas más serias, en problemas graves, y recién buscar ayuda. La psicoterapia puede ayudar a muchas personas, ayuda muchísimo. Dependiendo de los casos, los medicamentos pueden ser un complemento útil para la terapia, ¿ya? Ese es ya cuando el único profesional que está capacitado para medicar es el psiquiatra. Es el médico psiquiatra, que es el especialista que maneja estas drogas, estas terapias, ¿ya? Los antipsicóticos, etcétera, etcétera. Entonces, él es el único profesional que está indicado para medicar. Pero cuando ya el psicólogo no puede controlar esta situación, lo deriva a un psiquiatra. Entonces el psiquiatra ya tiene sus ayudas con medicamentos. Entonces estos medicamentos, los antipsicóticos, tienen que ser regulados, tienen que ser administrados adecuadamente, ¿no? Expectativas, pronóstico, y este pronóstico del paciente, de la enfermedad, por ejemplo, va a variar, ¿no? La evolución de la enfermedad varía bastante, ¿no? Los síntomas también pueden aparecer, por ejemplo, y desaparecer por ciertos tiempos, ¿no? A veces pasa, ¿no? O disminuir también con el tiempo, o tal vez empeorar mientras que otros solo mejoran lentamente a lo largo de la vida, o incluso con tratamiento, hacen una vida normal. Por eso es muy importante buscar ayuda profesional, ¿ya? Pero también como otras enfermedades, también pueden presentar complicaciones. ¿A través de qué? ¿Cómo se pueden manifestar estas? Problemas con las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, ¿cómo se relaciona esta persona, ¿ya? Con los demás, ¿no? ¿Cómo es su relación de pareja? ¿Tiene pareja o no tiene pareja? Entonces, ¿cómo se relaciona con sus amigos en el trabajo? Problemas laborales, ¿no? Con sus jefes. También pueden haber otros trastornos psiquiátricos, ¿no? Personas con graves trastornos de la personalidad tienen un alto riesgo de tener conductas que pueden traerles enfermedades físicas, autodestructivas, comportamientos sexuales de riesgo, hipocondrías. La hipocondría significa que la persona en su propia mente crea enfermedades, ¿ya? Los hipocondríacos son personas muy especiales. Por ejemplo, tú le dices, ay, me duele la cabeza, y el hipocondríaco dice al rato, ay, me está doliendo la cabeza, ¿ya? O sea, como que él agarra tu problema que tú estás viviendo, él se lo lleva, ¿no? El hipocondríaco se crea enfermedades en su mente, ¿no? Y también conflictos con los valores sociales, definitivamente no se adapta. También estas personas son propensas a caer en procesos psiquiátricos, también como procesos del estrés. Hoy en día estamos viviendo una etapa muy difícil, estamos tensionados, ¿no? Viviendo, uy, me contaminaré con este bicho, con esto. Estamos viviendo una situación bien difícil de ansiedad, y ahí ya se están presentando casos de depresiones. Entonces, hay ya manifestaciones psicoemocionales, ¿sí? Como resultado del estrés. Bueno, vamos a ver que también
es menos propensa a seguir pautas de tratamiento prescritas, muchas de esas personas, ¿no? A menudo tienen que tener la ayuda de un familiar, de alguien que le va a ayudar con respecto a lo que es la administración de las medicinas, los medicamentos que le está indicando el psiquiatra, ¿no? En el caso de pacientes que tengan que ser medicados, ¿no? A menudo tienen una relación escasa con sus médicos, en muchos casos no quieren ir al médico, pero la familia apoya muchísimo con respecto a esto, ¿no? Entonces, es bueno conocer todo esta problemática que suelen presentarse con estos pacientitos, ¿ya? Ellos, por ejemplo, se sienten altamente desconfiadas, necesitados, no confían en los demás. Bien, aquí vamos a hacer una descripción bien interesante de los trastornos de la personalidad que está definida por la DSM. La DSM viene a ser el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales, ¿ya? De la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. Él es el que a nivel mundial maneja todo lo que es este manual, que se conoce a nivel mundial porque está codificado. Es decir, por ejemplo, la esquizofrenia. Dentro de este manual tiene un código, un número, una letra que lo clasifica como tal cosa, ¿no? Entonces todo el mundo ya sabe qué es el esquizofrenia. Los médicos sobre todo saben qué es la esquizofrenia, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? El DSM define, por ejemplo, los rasgos de la personalidad como patrones persistentes de forma de percibir, relacionarse, ¿no? Relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales, ¿ven? El trastorno de personalidad, aquí estamos entrando ya a algo más serio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, se da con rasgos patológicos, son egosintónicos, o sea, de cada uno, de la persona que tú estás estudiando en ese momento, que tú estás investigando su cuadro, de él o ella, ¿no? Egosintónico. Aquí, por ejemplo, es un término psicológico que se refiere a los comportamientos, ¿no? A los valores, sentimientos que están en armonía con o aceptable para las necesidades, metas del ego o con la propia imagen ideal, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese término egosintónico. Ahora, estos rasgos de personalidad se hacen inflexibles o desadaptativos. Y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo, ¿no? En la persona, miren, más o menos esa imagen. ¿Qué les dice esa imagen, no? Como que está con un candado, que se ha encerrado en eso, ¿no? Entonces, es difícil realmente, ¿no? Un hecho fundamental diferencia al paciente con trastorno de personalidad del paciente neurótico. Hay personas que son neuróticas, gritonas, qué sé yo, pero el paciente con trastorno de personalidad, ahí por ejemplo ven los síntomas del paciente neurótico, aquí lo están viendo, miren, ahí ven, son autoplásticos, son por ello experimentados como egodistónico, tienen una sintomatología neurótica, se asemeja a una piedra en el zapato, el paciente lo ve, lo sufre él y nadie lo nota, o sea, él mismo lo lleva, ¿no? Y aquí en el trastorno de personalidad son aloplásticos, plenamente aceptados por el ego del paciente. La sintomatología de la personalidad anómala es como el aliento con olor a ajo, solamente lo sufre el observador. Ahí está. En el DSM-4 se distinguen 10 tipos de trastornos de personalidad reunidos en 3 grandes grupos por las similitudes de sus características. Esto es bien interesante, miren. Tenemos un grupo A, que son los raros excéntricos. Raros y excéntricos, así se les llama, ¿ya? Esto se caracteriza porque tienen un patrón penetrante de cognición, ¿ya? Ellos están sospechando, siempre sospechan, ¿no? Su expresión, por ejemplo, su expresión es muchas veces un lenguaje raro, ¿ya? Es un lenguaje raro, ¿ya? A ver. Su relación anormal, ¿no? Su relación es anormal con otros,
por ejemplo, se aísla, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Los pacientes paranoides, ¿m? Los raros excéntricos paranoides, ¿ya? Este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de conexión, de sospecha, su relación es anormal y de desconfianza excesiva, injustificada, ¿no? Suspicacia, hipersensible y de restricción afectiva, ¿no? Demuestran empatía. El esquizoide, raro, excéntrico, esquizoide, tienen dificultad para establecer relaciones sociales, no se relacionan bien, tienen ausencia de sentimientos cálidos y tiernos, ¿no? O sea, por ejemplo, de sentir amor, cariño por alguien, ¿no? Y indiferencia a la aprobación crítica, no le importa. Tenemos otro cuadro, el esquizotípico, anormalidades de la percepción, del pensamiento, del lenguaje y de la conducta, que no llega a reunir los criterios para la esquizofrenia. Por ejemplo, vemos otro grupo, los pacientes dramáticos, emotivos e inestables, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de violación de las normas sociales, ¿no? Estos son las personas que tienen comportamientos criminales, no respetan los derechos de los demás, no respetan las leyes, son antisociales, ¿no? Son personas antisociales. ¿Ya? Aquí también tienen un comportamiento impulsivo, ¿no? Presentan una emotividad o emociones excesivas y de grandiosidad, ¿ve? Presenta con frecuencia un acting, o sea, una exteriorización de sus rasgos, llevando rabietas, comportamientos de autoabusivos, arranques de rabia. Entonces son comportamientos antisociales. Y aquí vemos la conducta antisocial continua y crónica en la que se violan los derechos de los demás, se presenta antes de los 15 años y persiste en la edad adulta. Esto es muy importante porque a los 15 años todavía es un adolescente. Y muchas veces si este adolescente tiene malas juntas, tiene un grupo que consumen drogas, andan en pandillas, roban, hacen daño, etcétera, etcétera, y si no lo corrigen, no buscamos ayuda, va a persistir hasta la adultez. Bien, por ejemplo, también tenemos que estos también tienen un límite, ¿no? Inestabilidad en el estado de ánimo, en su identidad, su autoimagen y una conducta interpersonal, ¿ya? Por ejemplo, el histriónico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el histriónico es el que tiene una conducta teatral reactiva, expresada intensamente con relaciones interpersonales, marcadas por el egocentrismo, o sea, el yo de él, de esa primera persona, la hipocresía, y son manipuladores. El narcisista que es el típico que está con el espejito viéndose que es hermoso, que es bello, ¿no? Tienen sentimientos de importancia, de grandiosidad, fantasías de éxito, ¿no? Necesidad de exhibirse, de atención, de ser admirado, ¿no? Y también de explotación interpersonal. Sienten esa necesidad, ¿no? El narcisista, oh, qué bello estás. Por ejemplo, aquí vemos otro grupo, ¿no? El grupo C, ahí tenemos los ansiosos o temerosos. Entonces ahí vemos que en el grupo A están los raros excéntricos, paranoides, esquizoides, esquizotípicos. En el grupo B, los dramáticos, emotivos e inestables, ahí están los antisociales, los límites, los histriónicos, los narcisistas que hemos conversado. Y el grupo C, que es el de ahorita, que se llama ansiosos y temerosos. Este grupo se caracteriza porque tienen un patrón penetrante de temores anormales, temeroso, ¿no? Incluyendo relaciones sociales, ¿no? Hay separación, necesidad de control, ¿ya? Y aquí a ese grupo vamos a ver a los evitativos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que son personas hipersensibles al rechazo, la humillación o la vergüenza, tienen un retraimiento social, no se relacionan adecuadamente, a pesar del deseo de afecto y baja autoestima, ¿ya? Son personas que se caracterizan por su baja autoestima, ¿ok? Tenemos también al paciente dependiente, ¿no? La pasividad para que los demás asuman las responsabilidades y decisiones propias,
la subordinación e incapacidad para valerse solo, ¿no? Le falta confianza en sí mismo, ¿se dan cuenta? Él depende de los demás, él no quiere ser autónomo, hacer sus cosas por sí solo, ¿no? Él le falta confianza en él mismo, ¿ven? Tenemos otro tipo, los obsesivos compulsivos. Ay, son perfeccionistas. Miren, yo conocí a una persona que era así. Por ejemplo, era tan perfeccionista. Por ejemplo, decía, yo cuando me levanto hago esto, todo. Decía yo, no se escuchaba, bla. Dice que si veía una arruga en su cama, o una arruga en su camisa, o en su blusa, lo que sea, se desesperaba y agarraba la plancha y planchaba y planchaba y planchaba. ¿Ya? Si encontraba una suciedad en el piso, limpiaba. Agarraba algo y se lavaba las manos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hubo un famoso multimillonario norteamericano, Howard Hughes, lo deben haberlo escuchado ustedes. Era un hombre que fue el pionero de los aviones en Estados Unidos. Pero él en la creación de sus aviones, varias veces tuvo accidentes de avión, ¿no? Pero sobrevivía y se golpeaba la cabeza. Parece que esto desató un problema bien serio en este señor, y desató un problema que era el obsesivo compulsivo. Él era un hombre que para que darle de comer, la enfermera, la dietista, la nutricionista tenía que entrar con ropa estéril. Él tenía que estar con las manos totalmente limpias, no dejaba que nada de afuera llegara a todo un ambiente estéril, obsesivo por la limpieza, ¿no? Muy obstinados, ¿no? Indecisos, excesiva devoción al trabajo y al rendimiento, ¿ven? Tienen dificultad muchas veces para expresar emociones cálidas y tiernas, ¿ya? Entonces, recuerden, está bien que seamos limpios, pero limpiar sobre limpio a cada rato ya tampoco, ese es un problema, ¿ya? Obsesivo, compulsivo. Aquí en estos pacientes también hay otros que son los acumuladores. No sé si ustedes habrán escuchado de las personas que salen de compras o por ejemplo, voy a comprar tal cosa y regresan con bolsas y bolsas de compras. Ellos tienen obsesión por comprar, ¿ya? Entonces, así se quedan sin plata, pero ellos tienen que comprar, ¿ya? Entonces, también hay, y acumulan cosas. Hoy me vaya a faltar tal cosa. Uy, este papel puede servirme para después. Y van acumulando, cuando de pronto ya tienen hasta el techo tapado de cosas. Y a esos también es un problema. Esos son los pacientes obsesivo-compulsivos, ¿ya? Bien. Además de todos estos trastornos, proponen otras dos categorías diagnósticas para su posible inclusión en futuras revisiones. Por ejemplo, aquí vamos a ver el trastorno depresivo de la personalidad. ¿Ves? El trastorno depresivo de la personalidad son criterios de investigación, ¿no? Para el trastorno depresivo de la personalidad, vamos a ver que es un patrón permanente de comportamientos y funciones cognitivas depresivas que se inicia al principio de la edad adulta y se refleja en una amplia variedad de contextos y que se caracteriza por 5 o más síntomas, ¿no? Hay, por ejemplo, en el estado de ánimo, por ejemplo, vamos a ver que este paciente se va a sentir abatido, triste, con desánimo, desilusionado, se siente infeliz, ¿no? Siente que es inútil y su baja autoestima, no tiene problemas, se critica, se acusa, cavila, tiende a preocuparse por todo, ¿no? Critica, juzga y lleva la contraria a otros, se muestra pesimista, tiende a sentirse culpable o arrepentido también, ¿ya? Entonces, hay que tener presente esto, ¿no? Y también tenemos el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad o el negativista, ¿no? Aquí nos dicen, por ejemplo, es un patrón permanente de actitudes de oposición, respuestas pasivas ante las demandas que exigen un rendimiento adecuado que se inicia a principios de la edad adulta, ¿ya? Esa es en otra etapa de la vida, no es en la adolescencia, sino en la edad adulta, y se refleja en una gran variedad de contextos y que se caracteriza por 4, ¿no? o más síntomas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que el paciente presenta quejas de incomprensión, de ser despreciado por los demás, hostilidad, facilidad para discutir, es crítico, desprecia, muestras de envidia, resentimiento, quejas abiertas o exageradas por su mala suerte, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, en los criterios diagnósticos, por ejemplo, para un trastorno de la personalidad, cualquiera sea, un patrón permanente de experiencia interna y de comportamientos, que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, ¿ya? Este patrón se manifiesta en dos o más de las áreas siguientes, por ejemplo, en la cognición. ¿Qué es esto? Viene a ser las formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos que está viviendo, ¿no? Afectividad, a nivel de la afectividad, la gran gama, la intensidad, la habilidad y adecuación a la respuesta emocional. Actividad interpersonal, ¿no? Control de los impulsos, por ejemplo, ahí también tiene este problema, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver que este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales, ¿no? Al sociabilizar. El patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. ¿Ya? Esto es muy importante saberlo. Y que este patrón es estable, ¿no? Y de larga duración, y su inicio se remonta al menos en la adolescencia o al principio de la edad adulta. ¿Ya? Hay que recordar esto. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o consecuencia de un trastorno mental. ¿Ya? Eso hay que aclararlo bien. El patrón persistente no es debido a efectos fisiológicos directos de una sustancia, que puede ser una droga, un medicamento, ni una enfermedad médica, ¿ya? O un golpe en la cabeza, ¿no? Un traumatismo craneal. Aquí, por ejemplo, aquí vemos del grupo A, ahí está, vamos a hablar de la personalidad paranoide, que ya la habíamos mencionado. Aquí el paciente paranoide es desconfiado, ¿ya? Grupo A, trastornos excéntricos, vamos a ver raros excéntricos, tenemos la personalidad paranoide, son desconfiados, ¿no? Su inicio es en la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, o sea, desconfía, pues, ¿no? Hay que distinguir de la paranoia, aunque este trastorno puede devenir en esta enfermedad también, ¿ya? ¿Y qué es la paranoia? Es un estado de salud mental acusado por delirios autorreferentes hacia él mismo, que causan sensaciones angustiantes, sentirse perseguido, que lo están siguiendo, por fuerzas incontrolables, ¿no? Que se manifiestan en diferentes delirios. Ya delira acá, ¿no? Hay problemas ahí. La personalidad esquizoide. Aquí hay un distanciamiento de las relaciones sociales, de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Empieza en la edad adulta, se da en diversos contextos, es diferente de la esquizofrenia, ¿ya? Es otra forma. La esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico grave caracterizado por alteración de la percepción de la realidad. Esta causa una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo. La esquizofrenia es una enfermedad que se caracteriza porque la persona delira y ve alucinaciones. Estas alucinaciones pueden ser táctiles, o sea, siente que los tocan. Estas alucinaciones pueden ser olfativas, sienten olores que no existen. Pueden ser alucinaciones visuales, ven cosas o imágenes que no existen, ¿me entiendes? Mira, a veces allá y tú miras y no hay nada, ¿no? Entonces, él nomás lo ve. Entonces, a eso se le llama alucinación. La esquizofrenia se caracteriza por eso. Y también auditiva, porque escucha voces, ¿no? Que le dicen cosas, ¿ya? Entonces, de eso, por eso se caracteriza la esquizofrenia, ¿ya? Bien, también tenemos personalidad esquizotípica. Aquí viene a ser un patrón general de déficits sociales. Presentan interpersonales asociadas a malestar agudo, una capacidad reducida de las relaciones personales, como distorsiones cognitivas y perceptivas, ¿eh? Excentricidades del comportamiento, y estas comienzan al inicio de la edad adulta y se da en diversos contextos, ¿ya? Interesante. El grupo B, ahí tenemos la personalidad límite o borderline. Esta personalidad límite o borderline, esta se caracteriza por un patrón general de inestabilidad en el comportamiento y en el humor, ¿no? En su humor, en su forma de cómo se comporta, en la impulsividad y las relaciones interpersonales que lleva con los demás, ¿ya? Entonces, los criterios de diagnóstico para el límite de personalidad, un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, su autoimagen y la efectividad,
una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Trastorno antisocial de la personalidad. Aquí el antisocial, aquí ya aquí estamos entrando ya en campos de los trastornos de las personas antisociales, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la característica esencial aquí del trastorno antisocial es un patrón general de desprecio, ¿no? Por ejemplo, violación de los derechos de los demás, comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta, ¿ya? Esto hay que corregirlo en el tiempo, porque si no vamos a tener problemas, ¿ya? Los comportamientos característicos específicos del trastorno disocial forman parte de una de estas 4 categorías. Vamos a ver, la agresión que presentan ellos a la gente o animales. O sea, tú ves que si son niños, agreden a los animales. Generalmente los niños adoran los animales, los cuidan, les dan de comer, y todo, pero tú vas a ver a un niño que realmente pues no hace eso, ¿no? Más bien los golpea, los maltrata, los animalitos, ¿no? Roba, ¿no? Hurta, ¿ya? Destruye la propiedad, destruye cosas, no le importa nada. Viola gravemente las normas, los reglamentos, no respeta nada, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucho cuidado si tú detectas algo así en alguien, ¿no? También, por ejemplo, síntomas y trastornos asociados. Por ejemplo, vamos a ver que aquí, en estas personas con personalidad antisocial, ahí están los psicópatas, los sociópatas, ¿no? Que muestran desprecio y violación de los derechos de todas las personas, ¿ya? No se adaptan a las normas, explotan, estafan a los demás para obtener un beneficio personal. Son casos muy, muy difíciles, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué síntomas y trastornos asociados a esto, ¿no? Estos síntomas dependientes de la cultura, la edad, el sexo, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, un patrón general de desprecio y violación a los derechos de los demás se presenta desde los 15 años, ¿ya? Tener mucho cuidado con esto, ¿ya, jóvenes? Es bueno siempre con nuestros niños, nuestros jóvenes adolescentes, conversar y observar siempre sus comportamientos, ¿no? El comportamiento antisocial en el adulto puede utilizarse para describir el comportamiento delictivo agresivo, ¿no? U otros comportamientos antisociales que llegan a la clínica, pero que no cumplen todos los criterios para el trastorno antisocial de la personalidad. Aquí los rasgos antisocial, ¿no? Los rasgos de la personalidad antisocial, ¿no? Constituye sobre todo un gran problema, ¿no? Cuando son inflexibles, desadaptados, persistentes y ocasionan deterioro funcional significativo o malestar subjetivo. El criterio para el diagnóstico del grupo B, por ejemplo, aquí vamos a ver nosotros que tenemos a pacientes con trastornos dramáticos, ¿no? Ahí vemos emocionales, erráticos. Vemos personalidad histriónica o histeria, ¿no? Es un trastorno del grupo B, con desórdenes dramáticos, son emocionales, erráticos, sigue un patrón general de excesiva emotividad, ¿no? Y este criterio para el diagnóstico es un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos. Entonces, y el trastorno narcisista, trastorno del grupo B, ahí son desórdenes dramáticos, emocionales o erráticos. Poseen un patrón de grandiosidad, como lo habíamos dicho, fantasías de éxito, necesidad de admiración, falta de empatía, esperan reconocimiento, exigen admiración excesiva, deben darse de diversos contextos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Aquí vemos que la personalidad fóbica en los temerosos, la personalidad por evitación, ¿no? Es un patrón general de inhibición social. Ya, ahí vamos a ver, por ejemplo, de inhibición social, ahí vamos a verlo.
Vamos a ver su sentimiento de inadecuación, hipersensibilidad negativa, rechazo, desaprobación, evitación a relacionarse con los demás, comienzan en la adolescencia o al comienzo de la edad adulta y se da en diversos contextos. Están relacionados con trastornos de ansiedad y en especial con la fobia social, por lo que se puede considerar alternativa de dichos trastornos, ¿no? Signos y síntomas. Intentan relacionarse con los demás, si tienen garantía de no ser rechazados, solamente en esos casos. La pérdida del menosprecio, el rechazo son muy dolorosos para ellos, ¿no? Si tú los rechazas, ¡oh, Dios mío! Entonces, el trastorno de la personalidad por evitación se reconoce por los siguientes estilos comportamentales e interpersonales del pensamiento, estilo cognitivo, afectivo y emocional. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un patrón general de inhibición social, sentimiento de inferioridad, hipersensibilidad a la evaluación negativa, cuando lo rechazan, ¿no? Comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos de la vida. Y personalidad con tendencia a la evitación. Aquí vemos, por ejemplo, radica en el grado de gravedad en que está afectado el funcionamiento del individuo en su vida diaria, ¿ya? Aquí vemos características, por ejemplo, ¿no? Vemos características del trastorno de personalidad por evitación, los enfermos, a causas, rechazos, etcétera, 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 ¿no? ¿Ven? Entonces, vemos que, por ejemplo, aquí, en el grupo C, la personalidad dependiente. Aquí, la personalidad dependiente, vamos a ver que este trastorno es un tipo de trastorno de la personalidad del grupo C. Son ansiosos, temerosos. Estos individuos tienen una necesidad general y excesiva de que se ocupen de ellos, ¿no? Que los atiendan, que tomen atención. También tienen un comportamiento de sumisión o adhesión, además de un gran temor de separación, ¿no? Sufren cuando alguien se separa de ellos, ¿no? Que los deja. Entonces, sufren mucho. Bueno, a nosotros nos pueden dejar, bueno, sufrimos también, pero va sanando con el tiempo, ¿no? Son como heridas que van curando, pero en ellos no aceptan la separación, ¿no? Se sienten rechazados, ¿no? Bien, aquí vemos el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí vemos que tienen un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionista, ¿no? Bien, el trastorno obsesivo de la personalidad es diferente al obsesivo compulsivo de ansiedad, es otra cosa. El primero es ideas rígidas, inflexibles y puede ser tratado con fármacos, ¿ya? O sea, la ayuda. Y que estos fármacos, los antipsicóticos, por ejemplo, son neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son unos componentes bioquímicos cerebrales que muchas veces en estas personas lo tienen muy disminuido, por eso se presentan estos trastornos. Entonces los médicos se los dan en unas hormonas, unos tratamientos especiales, y la persona al menos lleva su vida normal, ¿no? Al menos lo más normal posible. Se caracterizan porque se vuelve patológico cuando esto afecta a las personas, y cuando se vuelve patológico, bueno, lógicamente, aquí en ellos hay una preocupación excesiva, ¿no? Por detalles, perfeccionistas, dedicación excesiva al trabajo, son muy perfeccionistas, son excesivamente tercos, hay una escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, ética o valores, son los extremos, ¿ya? Tienen incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no tienen un valor sentimental. Eso es lo que yo les hablaba cuando hablamos de las personas que son acumuladoras, ¿ya? Se llenan de cosas, la casa se llena de basura de tal manera que no, esto me puede servir, pero esta botella de plástico hay que botarla. No, eso puede servir en tal momento. Este papel hay que botarlo. No, este cartón, no. Entonces la casa se va llenando de cosas inservibles, ¿ven? Ellos son obsesivos, ¿ya? Por acumulación. Adoptan un estilo avaro en los gastos del dinero. Se considera algo que hay que acumular con vistas a la catástrofe futura, ¿no? Esto me va a servir, este cartón o este plástico me va a servir en el futuro, ¿ya? Muestran mucha rigidez y obstinación, ¿ya? Entonces hay que diagnosticarlo eso también a tiempo, ¿no? Esto está relacionado con la etapa a partir de los 2 años en el que el niño debe aprender a controlar esfínteres. Mire, está relacionado con algo que a veces uno piensa que está relacionado con los esfínteres, ¿no? De la orina y la defecación, ¿no? Es decir,
regularse poco a poco para aprender a acoplarse a la sociedad humana. El niño de esta edad busca dar rienda suelta a la exploración del mundo. Un exceso de límite genera una o no aceptación de los propios deseos vistos como negativos o dañinos. Chicos, la verdad que entrar en este mundo de los trastornos de la personalidad es un campo bien amplio, pero que, como les decía a ustedes, si nosotros como padres o madres de familia detectamos un problema en alguno de nuestros hijos, inmediatamente hay que buscar la ayuda profesional, porque estos, como lo han visto ustedes, muchas veces se generan o suelen presentarse a partir de la adolescencia. Ustedes saben que la palabra adolescencia significa adolescere, ¿no? Entonces, esto, el joven, la jovencita, el hombre, la señorita o el jovencito están en plenos cambios, tanto en crecimiento, desarrollo, cambios hormonales, cambios físicos, emocionales. Es decir, su yo interno está totalmente cambiado, de tal manera que en ellos, si tú no los ayudas, los diriges, porque tú eres una guía como padre o madre, este niño puede presentar ciertos comportamientos y que si no se detectan a tiempo es como cualquier enfermedad, ¿no? Entonces hay que ayudarlo, buscar la ayuda del psicoterapeuta, que es el psicólogo, es el profesional que se encarga de esto. Yo les digo porque el psicólogo, el psicoterapeuta, tiene muchas ayudas que lo hacen a través de test psicológicos, que el niño, el joven, va a ir respondiendo y ahí se llega a un diagnóstico. Ahora, por ejemplo, si el psicoterapeuta no logra manejar esta situación o no es su campo, ya lo deriva a un psiquiatra. Habíamos dicho que el psiquiatra es el profesional médico que estudió 3, 4 años más de especialidad en psiquiatría, que es un campo muy complicado, y este médico es el único encargado de poder medicar los antipsicóticos, los neurolépticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los profesionales que trabajan en conjunto, en equipo, para poder ayudar a las personas con este tipo de problemas de salud mental, ¿no? O de trastornos. ¿Ya? Entonces, espero que hayan captado esta nota, ¿no? Porque es muy importante que ustedes lo lean bien, ya lo sepan analizar, ¿ya? Es un tema muy interesante y es muy amplio, ¿ya? Entonces, jovencito, yo los invito a que ustedes lo lean, ¿ya? Investiguen, lo vean. Es muy importante que ustedes hagan, miren, hagan un resumen de esto y entiéndanlos así. El grupo A, el grupo B, el grupo C, ¿ya? De tal manera que ustedes van a ir interpretando sus manifestaciones clínicas, todo de este problema de este tipo de pacientes. Entonces, es muy importante que ustedes lo comprendan, porque de esa manera, en algún momento ustedes van a poder ayudar a alguien que esté presentando este tipo de patologías o de trastornos, ¿no? Porque si uno lo detecta cuando está en este problema de trastorno, tú puedes ayudar a dirigirlo y detectarlo a tiempo, como cualquier enfermedad, ¿no? Estamos cuando se habla de enfermedades biológicas, digamos, fisiológicas, entonces, pero aquí en este caso se trata de enfermedades de tipo psicoemocional, ¿no? De vivencias propias de cada uno. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Entonces, léanlo, analícenlo, ya está en la plataforma, ¿ya? Yo los invito a que, por favor, lo lean, porque es un tema bien amplio, para que ustedes traten de identificar esta problemática. Les recuerdo que ustedes como técnicos de enfermería, para trabajar con pacientes con problemas de salud mental, los preparan, ¿no? Los capacitan, porque el técnico general, o sea, en atención general a los diferentes tipos de patologías, es muy distinto del técnico que trata con pacientes que tienen problemas de salud mental, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente.
porque este es el campo que ustedes, es un campo muy interesante, ¿no? En Lima contamos con institutos de salud mental. Entonces, cuando hablábamos de la historia, ¿no? De la psiquiatría en el Perú, ustedes se han dado cuenta que ya, ¿no? Todo cómo fue naciendo, todo esto de la psiquiatría en nuestro país, cómo se creó, cómo los profesionales lucharon, trabajaron duro para mandar a gente a capacitarse en otros países, en los países europeos, porque ellos ya nos llevaban una gran ventaja con respecto a este tipo de enfermedades, ¿no? Y incluso se trajeron enfermeras especializadas en psiquiatría para poder atender a nuestros pacientes aquí en Perú. Entonces, así fue como nació la psiquiatría en nuestro país, ¿no? Todo tiene una historia, ¿no? Y tiene un porqué y un para qué, para que ustedes, todos nosotros, las generaciones futuras que vienen, sepan todo esto, porque está escrita en la historia, ¿no? Entonces, para eso es, para analizar, comprender. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les ha parecido? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? O de repente algo que no han entendido, porque desde aquí, desde que estamos hablando de trastornos, estos nos van a llevar ya a problemas más serios, ¿no? De salud mental, ¿ya? Siendo trastornos, todavía podemos ayudarlos a que no se convierta en sí en una enfermedad mental, ¿no? Entonces, ya son comportamientos, conductas, ¿no? Entonces, pero que se puede todavía manejar, se puede tratar con ayuda profesional. ¿Ya, jóvenes? A ver, hagan sus preguntas por el chat. A ver, yo las veo. Licenciada, disculpe, Sí. yo entré un poco después de que llamó la asistencia. Soy Mariona Mariona Vázquez, ¿no? Vázquez. Ya, Sí. ya. Yo sufro de ansiedad, no sé si pueda contar un poco cómo yo experimento la ansiedad. Ya, a ver, yo te pregunto, ¿qué manifestación sientes tú o qué sintomatología sientes tú cuando me dices que sientes ansiedad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, en mi caso, a mí me da escalofríos y se me baja la presión y sudo frío. Ya. Pero a la vez, se me baja la presión y a la vez como que me da fiebre. No sé explicarlo, pero mi cuerpo reacciona raro, que sudo frío y me da como fiebre. Pero una pregunta, ¿esa manifestación clínica que tú me estás diciendo se manifiesta cuando tú tienes presión en el trabajo, en el estudio, o hay algún problema en la familia? Sí, es que tengo una familia disfuncional, entonces, ya. ajá. Y yo tengo como 3 años con el diagnóstico de la ansiedad. ¿Ya? Sino como mi mamá no tiene los recursos para poder tener un tratamiento, porque me han dicho que tengo que tener un tratamiento. ¿Ya? Y mi mamá dice no, porque los medicamentos también me dijeron que no, que todavía era muy joven, Ya, mira, pero Heilman, yo he estado ya. con crisis Mira, y ¿qué no me quiero sucede? quitar. Los medicamentos, los ansiolíticos, porque así se llaman los ansiolíticos, es cierto, son medicamentos que tienen tendencias a ser eh, adictivos, ¿no? Digamos así, y por eso son medicamentos que son controlados, ¿ya? Son medicamentos que son controlados y realmente hay que tener cuidado, eso sí. Pero para eso, cuando alguien te indica un ansiolítico, se tiene que seguir el control estricto de esa medicina, ¿ya? Entonces, yo te recomendaría, ¿qué edad tienes, hija? 20. Ya. Yo te recomendaría, señorita, que te ayudes con el yoga. El yoga son unas técnicas maravillosas que te ayudan a relajarte, a evitar ese problema de la ansiedad. Hay una serie de ejercicios respiratorios. Erico, ejercicios Sí, yo también voy respiratorios, al psicólogo. etcétera, Voy etcétera, acá etcétera, en ¿ya? Parcona hay un centro de salud mental y yo iba. Ya, ¿sí? Ajá. Ya, muy bien.
Ya, mira, Gemma, entonces lo que tú tienes que seguir, hijita, es, por ejemplo, sesiones de yoga, ejercicios respiratorios. Y yo te recomendaría, ¿sabes qué? Hay una hierbita que se llama ¿cómo se llama esta hierbita? Siempre se me- Es una hierbita que la venden acá en los mercados, en las hierberas, ¿no? Tiene su acción ansiolítica, es Creo que era un tallo, era la una valeriana, raíz, no sé. la Ajá, valeriana. sí, el año pasado la estaba tomando y sí me relajaba, pero Sí, después ya no me compraron de nuevo. Como yo no salgo de mi casa, ya ya. mi mamá no lo volvió a comprar. Ya escúchame, Gemma, Pero mira, sí lo que tú debes hacer es lo estuve siguiente. tomando. La valeriana, tú la puedes tomar 7 días seguiditos, ¿ya? 7 días. Descansas 7 días y vuelves a tomarla. ¿Cómo la preparas? Una raíz de valeriana en 1 litro de agua, la limpias bien, la lavas bien porque tiene tierrita, y la hierves, o sea, hierves el agua, y una vez que esté hirviendo el agua, la pones la hierbita, la tapas, cuentas hasta 10 y apagas el agua. Eso se llama infusión, ¿ya? Entonces, esa agüita tú la puedes tomar como agüita de tiempo. O sea, todo el día la puedes tomar poquito a poco, si quieres preparas un poquito más. Pero como te digo, 7 días máximo, descansas otros 7 días y así sucesivamente. Oye, hasta la taquicardia, los sudores, las cosas que estás sintiendo físicamente, se te pasa, ¿ya? Entonces, yo Ya. veo que Medali está que conversa y conversa, conversa y conversa. No le está tomando importancia a lo nuestro. ¿Ya, chicos? Entonces, Gemma, busca ayuda en el aspecto de yogas, ejercicios respiratorios, y ayúdate con esto de la valeriana. Es muy buena, yo la Sí, he recomiendo estado mucho. haciendo ejercicios respiratorios porque también a mí me da también ansiedad a veces me da como crisis donde no como, luego vuelvo a comer y así, mal estado, pero ya me estoy recuperando. Ya, ya. Bien. Bien, chicos, ¿hay alguna otra preguntita? Disculpe, yo también entré después que tomó asistencia. Sí, veo que han entrado bien tarde. Sí, ya te vi, Ram. Yo sé, sí. Miren, chicos, ¿saben qué? Hay algo muy importante. Mira también de tarde. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. No se preocupen, ya los vi. Ya los tengo a toditos acá anotados. Escúchenme, por favor. Ustedes van a ser profesionales de Ya, la mi gracias. salud. ¿Ya? Ustedes van a ser profesionales de la salud. Y esto que estamos llevando, este curso interesantísimo, es algo muy importante. De repente tal vez no le están tomando la importancia de vida, pero yo le digo lo importante que es. Hoy en día hay muchos problemas de salud mental, ¿ya? Ahora se ha agudizado con este problema del confinamiento que estamos viviendo. Entonces, yo les recomendaría a ustedes que tomen un poquito más de interés o mucho más interés con respecto a este tema y a todos los temas que siguen, porque ahí ya empiezan todas las enfermedades mentales y todo esto. Conózcanlas. Y de repente algunos de ustedes, cuando lleguen a trabajar, de repente van a querer trabajar en lo que es la salud mental. Es bien interesante, bien, bien interesante, de verdad. El mundo, los humanos somos tan complicados que a veces no nos entendemos cómo podemos llegar a tal o cual enfermedad o cosa, ¿no? Si no se detectan a tiempo, pues definitivamente que terminamos mal. Entonces, hay que tener presente todo esto, ¿ya, chicos? Entonces, recuerden eso. Tomen conciencia de este curso. Les estoy dejando bonitas diapositivas, bonitas videitos. Gócenlos, léanlos, atiéndanlos, analícenlos. La separata, la información, todo está ahí, las diapositivas, todo está ahí, jovencitos. Y más bien para el día, como habíamos quedado el día jueves, me dice el delegado, me dijo la hora de 9 a 10 p.m., vamos a tomar una evaluación sobre este tema que hemos tratado, ya que es un tema muy interesante porque después siguen otras cosas más, ¿ya? Así que por favor, esmérense, dedíquenle más tiempo a su estudio porque total es su desarrollo personal que está de por medio y yo creo que ustedes son los únicos que hacen de sí su futuro, ¿no? Ustedes están preparándose para ese futuro y si no le dedican el tiempo adecuado van a tener problemas, ¿ya? Así que les pido por favor que le dediquen más tiempo, ¿ya? Lean toda la información que les he dejado, vean los videos, analícenlos y dentro de un rato voy a colgar la clase de hoy, ¿ya? Otra cosita también que
la tarea. Les he dejado también una tarea allí que solamente se va a presentar hasta el día domingo. Desde hoy hasta el día domingo, ¿ya? Por favor, no más. Ya no voy a abrir tareas ni nada porque me hacen abrir y 1 o 2 mandan. Entonces, ¿para qué piden? Porque hay un montón de gente que no ha presentado trabajo y lo estoy tomando en cuenta. Así que, por favor, yo creo que estoy hablando con gente que ya son adultas, que entienden, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerle más interés, ¿ya? Sean más responsables. No son todos, pero sí le estoy diciendo a los que cada quien sabe en su conciencia que no le están dedicando el tiempo necesario al estudio, ¿ya? Total, jóvenes, es su vida de ustedes, es su vida profesional, su futura vida profesional. Y esto es muy importante, no es cualquier cosa, ¿ya? Y les aclaro, yo tengo alumnos egresados que ahorita casi toditos están trabajando, ¿no? También, y me da tanto gusto y qué orgullo siento cuando me dicen, uy, tu alumno de este, hoy cuando me saludan en la calle, cuando los veo, así, qué lindo, la verdad que para mí es un gusto saber que ellos están bien y que están creciendo como personas, desarrollándose como profesionales, y eso es muy bueno. Motívense, estudien, dedíquenle más tiempo a ustedes mismos y a su futuro profesional, ¿ya, chicos? Bien, en vista de que no hay más inquietudes o esto, me retiro y les deseo buenas noches y estudien, por favor, ¿ya? Estudien, están en la etapa de dedicarle más tiempo a su vida profesional, ¿no? A su futura vida profesional. Cuídense mucho, me estoy despidiendo de ustedes, ¿ya? Bye, bye. Buenas noches. Hasta luego, licenciada. Buenas noches. Cuídense, Hasta jovencito. luego, Gracias, licenciada. joven delegado. Gracias a Buenas todos, ¿ya? noches. Buenas Cuídense. noches, mis